Buenos días, les damos la bienvenida a la conferencia del mes de mayo de la Academia Nacional de Ciencias. Hoy tenemos una conferencista muy especial que nos acompaña desde Oxford, Inglaterra. A continuación, el presidente de la Academia, el doctor Walter Fernández, se las va a presentar. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. A la profesora Zenia de la Osa, académico de número de esta academia, le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy desde Oxford, Reino Unido. Actualmente, Zenia es profesora catedrática de Física Matemática en el Instituto de Matemática de la Universidad de Oxford, en donde ha trabajado desde 1999. La profesora Zenia de la Osa inició sus estudios de física en la Universidad del Valle de Guatemala y obtuvo una maestría en física en la Universidad de Costa Rica, con su tesis de maestría en teorías de gran unificación dirigida por Guy de Teramont. Estudió el doctorado en física teórica en la Universidad de Texas, en Austin. De 1990 a 1991 fue profesora invitada en la Universidad de Costa Rica. Hizo postdoctorados en la Universidad Neuchâtel de Suiza y luego en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, regresando después a la Universidad de Texas. Ha realizado visitas extensas a varias instituciones, como el Departamento de Física de la Universidad de Harvard, Perimeter Institute en Waterloo, Canadá, el ICTP en Trieste, el Tata Institute of Fundamental Research en Mumbai, India, y el Departamento de Matemática del Indian Institute of Science en Bangalore, India, así como en el Korean Institute of Advanced Studies en Seúl, Corea. Su investigación se ha enfocado en las estructuras matemáticas de la teoría de cuerdas, una teoría que intenta describir las fuerzas y las partículas fundamentales de la física de manera consistente con la mecánica cuántica y la gravedad. Tiene importantes contribuciones en este campo, sobre todo en relación a la simetría espejo. La teoría de cuerdas y la simetría espejo tienen consecuencias importantes, no solo para la física, sino también para la matemática, y en los últimos años, la profesora de la OSA ha investigado aspectos aritméticos de la teoría. Hará referencias a algunos de estos aspectos en la conferencia de hoy. Con nosotros, la profesora Zenia de la Osa, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su conferencia. Muchísimas gracias, Walter, por la introducción. Yo también agradezco profundamente la invitación y la oportunidad de dar esta charla hoy en la Academia de Ciencias, y agradezco mucho a los asistentes también. Muy bien. Bueno, mi charla trata sobre las estructuras matemáticas en física teórica, y debo decir de antemano que solo aspectos, va a ser ilustrativa la charla de algunos aspectos de esto. Esto es una materia enorme, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras matemáticas en física teórica? Es una cosa enorme. Entonces, será solo una vista de algunos aspectos de esto. Es bien sabido que la física teórica y las ciencias matemáticas están profundamente conectadas. Por ejemplo, el área de física matemática tiene que ver con la aplicación y el desarrollo de métodos matemáticos para describir problemas físicos. La relación entre estas ciencias va mucho más allá del hecho de que, en el contexto del desarrollo de las teorías que intentan explicar las leyes físicas de la naturaleza, a la matemática se le considere frecuentemente como un lenguaje para expresar estas leyes.
Históricamente no siempre ha sido obvio hasta qué punto conceptos y estructuras matemáticas inspiran las investigaciones en física y viceversa. Pero hay aún más. La física teórica moderna ha dado lugar e inspirado matemáticas nuevas. De hecho, la física y la física matemática tienen íntima relación con casi todas las áreas de matemáticas puras. En la charla de hoy veremos relaciones con geometría y topología y con álgebra. Desafortunadamente creo que no tengo tiempo de hablar de teoría de números, pero también hay relaciones con teoría de números. Y también hoy quiero ilustrar esta relación a través de un concepto central en el pensamiento común entre estas ciencias, que es la noción de simetrías. En la física teórica buscamos expresar las leyes de la naturaleza en términos de ecuaciones que las cantidades físicas satisfacen. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de movimiento, generalmente. Las cantidades físicas que aparecen en las ecuaciones de movimiento, como la velocidad de un objeto, la fuerza aplicada sobre una partícula, el campo electromagnético o el campo gravitacional, dependen de coordenadas del espacio-tiempo que en este seminario lo llamaré M. El primer ejemplo es un ejemplo clásico. Esto es las leyes de Newton, las leyes de la mecánica clásica, en la cual podemos considerar un objeto de masa m sujeto a una acción de una fuerza resultante F. F es un vector. M, la masa, aquí la masa es un número. ¿No? Es un número positivo real. La fuerza resultante es un vector. O sea, es una cantidad que tiene una magnitud y una dirección. Como en el dibujo aquí, la fuerza resultante quiere decir que puede haber más de una fuerza actuando sobre una partícula, y entonces consideramos la suma de las fuerzas. La ecuación de movimiento del objeto, según las leyes de Newton, es la bien conocida ley F igual m por a, ¿no? F, la fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración de la partícula. La aceleración es también un vector. Esto es una ecuación vectorial. Este vector que está aquí, como acabo de decir, la aceleración, está definido como la variación con respecto del tiempo de la velocidad. Esta notación quiere decir precisamente eso. La velocidad, a su vez, es también la variación con respecto del tiempo de la posición de la partícula, y la posición está en tres dimensiones espaciales, está dado por tres coordenadas, x1, x2, x3 y x3. Esta ecuación es entonces una ecuación diferencial, y cuya solución, x de t, como vector, determina la trayectoria del objeto. Bueno, como digo, es un ejemplo muy clásico, pero nótese que en todo esto hay una noción aquí, que es la noción de variación con respecto del tiempo de un objeto. Y fue realmente el trabajo de Newton y Leibniz, que desarrollaron la teoría del cálculo para entender las fuerzas que gobiernan la mecánica clásica. Entonces, esas son las matemáticas detrás de este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, como digo, clásico de la relación entre física y matemática, y además esto incluye la teoría de ecuaciones diferenciales. Una vez que tenemos la ecuación de movimiento, tenemos que buscar la manera de resolverla. Una pregunta, entonces. ¿Cuáles son los principios que usamos para entender y describir realmente las leyes de la naturaleza en un espacio geométrico? Con métrica, pero tenemos un espacio-tiempo. Con métrica quiero decir que tenemos lo que se llama en matemáticas un producto interno positivo, pero lo que es intuitivamente al menos es una regla para medir distancias.
Esta pregunta, por supuesto, es una pregunta también muy grande y no tiene una respuesta simple. Pero, como dije al principio, en este seminario me enfocaré en las simetrías de las ecuaciones de movimiento. Entonces uno cae inmediatamente en el trabajo de Emmy Noether. Emmy Noether, que nació en 1882 y murió en 1935, fue una de las más connotadas matemáticas y matemáticos del siglo pasado. Hizo un trabajo enorme en matemáticas puras, desarrolló teorías de anillos, cuerpos y álgebras, como dice literalmente la página de ella de Wikipedia. Y esto es muchos matemáticos puros, esto es lo que más saben del trabajo de ella. En cambio, los físicos saben más de otra parte del trabajo de ella. Y es que ella desarrolló una serie de teoremas con un impacto sustancial en física teórica. Un resumen de estos teoremas es lo que está en esta cuadro amarillo, que dice que las simetrías de las ecuaciones de movimiento dan lugar a leyes de conservación. Muy bien. Emmy Noether, ¿qué motivó a Emmy Noether a desarrollar estos teoremas? Esto sucedió porque alrededor de 1915, Hilbert Klein y Albert Einstein estaban trabajando en los aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein y no entendían muy bien la conservación de la energía en el contexto de su teoría, de la teoría de relatividad general. Es una teoría del campo gravitacional. Entonces ella hizo este trabajo hermoso que termina con estos teoremas. Y bueno, ahora daré unos ejemplos sobre esto. Su trabajo, por supuesto, se aplica de manera mucho más general, no solo a la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, Entonces ahora pensemos un poco en la teoría de la relatividad de Einstein. Uno de los principios fundamentales de la física teórica dice que las leyes físicas no pueden depender del sistema de referencia. Este es el principio de covariancia de Einstein. Entonces podemos tener dos observadores en movimiento relativo, sujetos uno tal vez sujeto a fuerzas gravitacionales debido a una estrella, como este caso aquí, y los dos observadores hacen mediciones y desarrollan teorías acerca de las leyes de la naturaleza. Y este principio dice que las leyes de la naturaleza determinadas por estos dos observadores son siempre las mismas. Esta idea fue crucial en el desarrollo de la relatividad de Einstein. El trabajo de Einstein tiene que ver con describir las leyes que gobernan la gravitación. Y escribió la ecuación, si lo puedo decir así, la ecuación principal de movimiento en esta teoría es la ecuación que está aquí al principio de esta página, ¿no? que tiene varios objetos aquí que quiero describir. Como vimos en el caso de la ley de Newton, vimos que la ecuación de movimiento en ese caso era una ecuación vectorial. En este caso es una ecuación tensorial. Este objeto R, G y T son tensores. En este caso son tensores con dos índices y podemos pensar en esto como matrices. Esta G que está aquí, este tensor G, es la métrica que mencioné antes, la métrica del espacio-tiempo, y es precisamente el campo gravitacional. Esta R que está aquí es la curvatura de Ricci, y es un objeto que yo podría escribir la fórmula, pero no vale la pena. Es un objeto que es un tensor que hay una fórmula que da este tensor en términos de la métrica, de esta métrica y derivadas de la métrica. Y esto representa la curvatura del espacio. Del espacio M con métrica G.
Esta T en el lado derecho de la ecuación, estas son constantes. Esta 8pg es la famosa constante de Newton. Y esta T que está aquí es el tensor de energía momentum y representa las fuentes gravitacionales. Estrellas, planetas. Entonces escribo aquí otra vez esta ecuación. Y es una ecuación diferencial, ¿no? Como digo, este lado izquierdo tenemos la métrica y sus derivadas. R que está aquí es el producto del tensor, este tensor por G. Entonces no tiene índices, ahora es un escalar. Y esta ecuación es una ecuación diferencial para G. Dice que las fuerzas gravitacionales son el resultado de la curvatura del espacio causada por la presencia de materia y energía. El principio de covariancia, ahora recordemos otra vez los teoremas de Emmy-Noether. Dice, el principio de covariancia, si hay una simetría, el principio de covariancia implica que este tensor de energía momentum es conservado. Esto quiere decir que si tenemos un sistema de objetos con masa y que son fuentes del campo gravitacional, y uno puede demostrar que esta ecuación lo que quiere decir es que el flujo neto de energía gravitacional a través de esta superficie cerrada es cero. Entonces esta energía gravitacional se conserva. ¿Y cuáles son las matemáticas detrás de este ejemplo? Los conceptos y axiomas de esta teoría de gravitación de Einstein caen justo en el ámbito de la geometría diferencial. Hay un diccionario muy bonito entre lo que dice un matemático en geometría diferencial y la interpretación en física de lo que dice un matemático. Es una historia muy bonita. La teoría de la relatividad general, esta teoría de gravitación, explica fenómenos asociados a las grandes escalas del universo, ¿no? Este es el Crab Nebula. Muy bien. Eso es por un lado, ¿no? Tenemos una teoría sobre la fuerza gravitacional muy bien establecida, comprobada experimentalmente de muchas maneras. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica. Tenemos la teoría cuántica de campos, que describe, que es una teoría microscópica, describe los constituyentes elementales de la materia y sus interacciones fundamentales. La teoría cuántica de campos ignora la gravedad. Perdón, QFT son las siglas en inglés, Quantum Field Theory. Entonces, esta teoría ignora la gravedad. Entonces, es una teoría que junta la mecánica cuántica con la teoría de Einstein que ignora gravedad, en la cual el espacio es entonces plano. Es R4 porque incluimos el tiempo. Estas interacciones fundamentales, las interacciones fundamentales en la teoría cuántica de campos, las que conocemos, son el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, esas interacciones débiles y fuertes. ¿Qué es lo que hace la teoría cuántica de campos? A cada partícula la modelamos matemáticamente por un punto, es decir, un objeto matemático de 0 dimensiones. Y le asociamos un campo. Y esta partícula también puede tener propiedades intrínsecas como masa y carga. Carga electromagnética, carga bajo las fuerzas débiles y fuertes. Las interacciones, en esta teoría, las interacciones entre partículas se describen en términos de otras partículas, también asociadas a campos, pero en general a campos vectoriales. Entonces, por eso tenemos una A aquí, que está este índice A, que ahora toma valores de 0 a 3. O sea, es un vector en el espacio de 4 dimensiones. ¿Y cuáles son las simetrías de esta teoría? Las simetrías son las simetrías de translación y rotación en el espacio-tiempo que dan lugar
a la conservación de energía y momento, pero tenemos más simetrías en la teoría cuántica de campos, que son las simetrías de gauge, simetrías de calibre. Vamos a ver un ejemplo de estas simetrías de gauge. Y el ejemplo es el ejemplo más sencillo, que es el de electromagnetismo. Las ecuaciones las ecuaciones de movimiento de esta teoría, digamos, son las ecuaciones de Maxwell. Si tenemos un sistema de cargas, ρ y corrientes, eso quiere decir cargas en movimiento, corrientes J, las ecuaciones de Maxwell están dadas, están en este cuadro azul. Son ecuaciones diferenciales para los campos electromagnéticos E y B. Este es el campo eléctrico E, el campo magnético B. Este triángulo aquí es un operador diferencial que actúa, este triángulo punto E, quiere decir que tenemos una derivada, es una suma de términos de la derivada con respecto de x1 de la componente 1 del campo eléctrico más la derivada respecto de x2 de la componente 2 y así. Esto es lo que se llama un curl, que es más difícil de explicar, pero también es un operador diferencial y esta es la variación con respecto del tiempo. Estas leyes son también un resultado impresionante de muchos experimentos que culminaron precisamente con las ecuaciones de Maxwell. Esta C, que está aquí, es la velocidad de la luz. Muy bien. Ahora, estas ecuaciones se pueden reescribir en términos de lo que se llaman campos de gauge. Podemos reescribir E como una derivada, es una gradiente de una phi, que es una función, campo, un campo que no es vectorial, digamos, solo tiene es una función, ¿no? Y esta A, que está aquí, es un vector es un vector con 3 coordenadas. Y entonces esto, yo puedo escribir E de esta manera y B como este operador actuando sobre el campo vectorial A, el campo de gauge A. Entonces uno puede trabajar en las ecuaciones de Maxwell y notar que se pueden escribir de esta manera, donde A es este vector en 4 dimensiones, ¿no? Esta J que está aquí es una J que incluye, es otro vector que incluye la densidad de carga y las corrientes. Y este operador, que está dado por un cuadrado, es el operador de D'Alembert, que son segundas derivadas, como dice aquí en esta ecuación. Se llama también el operador de onda, porque esto es el operador que típicamente aparece para describir ondas. Pero esto es ahora muy bonito, porque esta descripción nos permite ver lo que llamé antes las simetrías de gauge. Puedo ahora cambiar phi y a de esta manera, que está aquí, donde aquí es una función, y demostrar que entonces E y B no cambian. Va a ser que hacer un cálculo y vemos que no cambia. Entonces, por lo tanto, dejan invariantes las ecuaciones de Maxwell. Esta simetría, entonces, da lugar a entonces tengo una simetría, y esto da lugar, como nos dice el Nether, a la conservación de algo, y es precisamente a la conservación de carga, que es dada por esta ecuación que está aquí, ¿no? Que es ahora dado por las derivadas en 4 dimensiones del vector de carga corriente en 4 dimensiones. Entonces, hay una historia similar, solo más complicada, para el caso de las fuerzas débiles y fuertes. Las simetrías de gauge no son tan sencillas. En este caso son lo que se llaman simetrías abelianas,
Para el caso de las teorías de las fuerzas nucleares, las simetrías de Gauge son no abelianas. Es un poco más difícil de describir, pero la historia es similar. Entonces, la teoría cuántica de campos, lo que sucedió es que la teoría cuántica de campos ha dado lugar a lo que se llama el modelo estándar de las interacciones entre las partículas elementales. Este ha tenido muchísimo éxito en su poder predictivo de las partículas e interacciones que se han encontrado en los experimentos, en los aceleradores y colisionadores de partículas. También es una teoría muy rica en contenido matemático. Las teorías muchos matemáticos, estos son lo que se llaman teorías de Yang-Mills, involucran, por ejemplo, aparte de ecuaciones diferenciales, grupos de Lie, etc. Y también en estos días, dado su éxito, bueno, no solo estos días, en las últimas décadas, dado su éxito, los matemáticos se han dedicado a crear un marco matemático riguroso para quantum field theory, porque no hay una definición rigurosa matemática de esto. Y esto se llama teoría cuántica de campos axiomática, que involucra matemáticas aún más sofisticadas, análisis funcional, álgebras de operadores, etc. Entonces tenemos dos teorías con mucho éxito. Por un lado tenemos la teoría de Einstein de gravitación. Por otro lado tenemos la teoría cuántica de campos, que también ha tenido mucho éxito para describir las fuerzas nucleares y el electromagnetismo. Pero a pesar de su éxito, el modelo estándar de Quantum Field Theory tiene varias limitaciones, y me voy a enfocar hoy en el hecho de que no incluye las fuerzas gravitacionales. Y entonces esto da lugar a la pregunta, ¿no? Que ¿cómo incorporar los principios de la mecánica cuántica a la teoría de la gravitación de Einstein? La fuerza gravitacional afecta la geometría del espacio-tiempo M y ayuda con el entendimiento de la estructura del universo a grandes escalas. Sin embargo, la fuerza gravitacional entre dos partículas elementales es minúscula. Es decir, la gravedad es una fuerza extremadamente débil comparada con las otras fuerzas fundamentales. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Vamos a comparar, vamos a considerar el átomo de hidrógeno. Tenemos un protón y un electrón. Y vamos a comparar la fuerza gravitacional y electrostática entre el electrón y el protón. El electrón tiene una masa de 9 por 10 a la menos 31 kilogramos, y el protón es bastante más pesado, de 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y tienen la misma magnitud de carga, pero el electrón es negativo y el protón es positivo. Entonces, bueno, no quiero hablar de los modelos del átomo de hidrógeno, pero en promedio el electrón y el protón están separados por una distancia de 5 por 10 a la menos 11 metros. El tamaño de un átomo de hidrógeno, en promedio. Entonces, puedo usar la ley de Coulomb, de electromagnetismo, para calcular la fuerza electrostática entre el electrón y el protón, y me sale 8 por 10 a la menos 8 newton. Ahora calculo la fuerza gravitacional entre los dos y me sale 3.6 por 10 a la menos 47 newtons. Entonces ahora, si calculo el cociente de estos dos, hay 30 órdenes de magnitud entre los dos. Es enorme, ¿no? La ley de la magnitud de la fuerza electrostática comparada con la gravitacional. Entonces esto, por lo menos intuitivamente, podemos ver que como consecuencia es muy difícil observar experimentalmente los efectos gravitacionales cuánticos. Entonces también es muy difícil validar propuestas teóricas de la gravedad cuántica. Y este ha sido el problema por décadas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con este problema? Ha habido mucho trabajo por décadas y muchas propuestas,
Una es la teoría de cuerdas, que voy a hablar ahora sobre ella en un momento, en la cual, en lugar de modelar los objetos fundamentales como puntos, o sea, objetos de 0 dimensiones, van a ser objetos de 1 dimensión, cuerdas. Tenemos también la teoría de la quantum gravity, en la cual se trata de pensar en gravedad como una teoría de gauge. Luego está Twistor Theory, que no voy a, no voy a decir nada sobre ella. La teoría de los quantum gravity es el trabajo de Avi Ashtekar y muchas otras personas. Twistor Theory es alguien que es el trabajo de Roger Penrose, aquí en Oxford, en el cual quiere entender la gravedad cuántica usando lo que él llama el Twistor Space. Y así, y hay más. Por supuesto, no voy a describir ninguna de estas, excepto un poco la teoría de cuerdas. Todas tienen en común el uso y la creación de matemáticas. Usan matemáticas sofisticadas a veces, pero también ha habido matemáticas nuevas en esto. Entonces, mi trabajo de investigación se ha enfocado en las estructuras matemáticas involucradas en las teorías de cuerdas. La teoría de cuerdas, por lo menos para los propósitos del seminario hoy, es una teoría de cuerdas fundamentales cuánticas. En lugar de tener partículas fundamentales, que son puntos, vamos a tener cuerdas cuánticas, ¿no? Entonces, recordemos que en la teoría cuántica de campos tenemos partículas puntuales que al moverse describen trayectorias en una dimensión en el espacio-tiempo y interactúan entre sí a través de otras partículas, los campos de gauge. En la teoría de cuerdas, lo que tenemos ahora son objetos fundamentales que son de una dimensión. Entonces podemos tener cuerdas abiertas, como tenemos aquí, o cuerdas cerradas, que son loops, ¿no? Anillos. Y en su trayectoria, describen trayectorias, pero las trayectorias no son en una dimensión, sino que describen una superficie de 2 dimensiones en el espacio-tiempo. Y las interacciones ahora tienen esta caricatura, ¿no? Para el caso de las cuerdas abiertas, interactúan de esta manera, que es difícil describir sin agregar más matemáticas en esto. Y para las cuerdas cerradas es lo que llaman la gráfica de los pantalones, ¿no? Muy bien. El espectro de estas teorías, entonces en la teoría cuántica de campos tenemos un espectro de partículas dado por partículas puntuales. Aquí no, aquí los espectros el espectro de la teoría de la teoría de cuerdas son fluctuaciones cuánticas de las cuerdas relativistas. Ahora, esta suposición de que los objetos fundamentales no son puntos, sino cuerdas, tiene características y consecuencias importantes. La primera es que sí incluye la gravitación de una manera que es matemáticamente consistente. También incluye las teorías de gauge. Y las teorías, pero tiene el problema de que no la puedo construir solo en 4 dimensiones, vienen en 10 dimensiones. Y esto no se puede cambiar. Esto tiene que ver con la consistencia matemática de la teoría. Hay una cierta sensación de unicidad cuando uno construye estas teorías, en la que aparentemente hay varias de ellas, pero que con el entendimiento de las últimas décadas lo que se está encontrando es que están relacionadas entre ellas por lo que se llaman dualidades. Entonces en estas teorías vamos a tener simetrías, pero también dualidades. Debo decir que la noción de dualidad no es algo nuevo en cuerdas, es algo que ya había aparecido antes en física, pero que lo quiero mencionar aquí en el contexto de la teoría de cuerdas precisamente porque es una noción muy,
muy importante y con consecuencias fundamentales en la teoría. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una teoría en 10 dimensiones y uno quisiera ver si de alguna manera uno puede tener de esta teoría en 10 dimensiones, de alguna de estas 5, digamos, que están aquí, uno puede obtener una teoría efectiva en 4 dimensiones. Y hay un proceso matemático para hacer esto que se llama la compactificación de la teoría, para encontrar teorías en 4 dimensiones, teorías efectivas en 4 dimensiones. El ejemplo que vamos a pensar hoy es en el cual el espacio-tiempo es un producto de un espacio de 4 dimensiones por 1 en 6. Y también la métrica se descompone en una métrica que es en bloques, es diagonal, pero en bloques, ¿no? Tenemos la métrica en 4 dimensiones y la métrica en 6 dimensiones, independientemente una de la otra. Y el espacio se ve como tenemos el espacio en 4 dimensiones y en cada punto del espacio en 4 dimensiones hay un espacio de 6 dimensiones, pero muy pequeño. No es algo que uno, para hablar de una teoría efectiva, tengo que pensar que mi teoría se ve como si fuera en 4 dimensiones y hay de una manera un poco escondida un espacio de 6 dimensiones. Pero esto tiene consecuencias importantes para la teoría efectiva. En el día de hoy voy a hablar en el caso en que este espacio es lo que se llama un Calabi-Yau, un espacio Calabi-Yau, una variedad Calabi-Yau. Un espacio Calabi-Yau es un espacio geométrico que es complejo, Kähler y admite una métrica Ricci-Flat. Pues voy a dedicar unos momentos para explicar un poco qué quiere decir eso. Ahora, ¿por qué? Os voy a regresar un momento aquí. Por supuesto, este esquema se puede generalizar de muchas maneras. Puedo estudiar varias compactificaciones que no son necesariamente productos, puedo compactificar 3 dimensiones, puedo compactificar a 7 dimensiones. Puedo hacer hay un juego enorme aquí, pero me quiero enfocar en este ejemplo por las consecuencias matemáticas que tiene. Bueno, el espacio, vamos a describir un poco lo que es un espacio Calabi-Yau. Primero que todo es una variedad compleja, no es una de las partes de la definición. Entonces eso quiere decir que uno puede, son espacios curvos, localmente se ven alrededor de un punto en el espacio, se ve como si fuera plano, ¿no? Yo puedo poner parches de coordenadas alrededor de puntos en el espacio. Y yo digo que la variedad es compleja si puedo escoger coordenadas locales complejas tal que las funciones de transición, o sea, en la intersección entre 2 parches, son holomorfas, ¿sí? O sea, si tengo un parche con coordenada z, este parche voy a decirlo entre comillas, lo mismo que un espacio complejo plano, digamos Cn, y este otro parche, C primado, es también el parche primado, que también es igual a Cn. Y la relación entre estas coordenadas en la intersección de los parches es tal que z primado es una función holomorfa de z. Eso quiere decir que f no depende del complejo conjugado de las zetas. Esto no es trivial. Aquí porque me he saltado muchas nociones de espacios diferenciables. Esto parece trivial y es una condición altamente no trivial. Pues, por ejemplo, hay un problema en matemáticas, es que nadie sabe si la esfera en 6 dimensiones admite una estructura compleja.
Por otro lado, la esfera en 2 dimensiones tiene una estructura compleja. La variedad, ¿qué quiere decir que sea Kähler? Una variedad Kähler es una variedad compleja con una métrica. Esa es una condición en la métrica del espacio. La métrica tiene una métrica que se llama métrica Kähler. Lo que quiere decir esto es que la métrica en el espacio X satisface una ecuación diferencial lineal, como esta que está aquí, donde omega es un tensor, es lo que en matemáticas llamaríamos una forma 2, pero es un tensor con 2 índices que está dado básicamente por la métrica. Y siendo una ecuación diferencial lineal, tiene un número de soluciones, digamos n. Entonces la solución general de esta ecuación es una combinación lineal de estas soluciones con coeficientes t. Estos coeficientes t son lo que se conocen como los parámetros de Kähler, del espacio Kähler. Y esto va a ser importante en lo que sigue en relación con la simetría esférica. En otras palabras, lo que estamos viendo es que los espacios Calabi-Yau tienen parámetros, ¿no? Que se pueden deformar. Ahora, también lo que falta en la definición es que, bueno, tenemos complejo Kähler y admite una métrica Ricci-flat. Eso quiere decir que el tensor de Ricci, acordémonos que este tensor de Ricci está dado por la métrica y sus derivadas, es 0. Esto también es una condición altamente no trivial. Y en 1957, Enrico Calabi notó que existe una invariante analítica relacionada con el tensor de Ricci que se llama una clase de Chern, la primera clase de Chern. Notó que si esa clase es 0, que esta condición es una condición necesaria para que una variedad Kähler admita una métrica Ricci-flat. Conjeturó además que esta invariante C1 es la única obstrucción topológica. Es decir, si C1 es 0, entonces existe una métrica Ricci-flat. Y esto se volvió un problema en matemáticas por muchos años, hasta que en 20 años después, Xintong Yao probó la conjetura y se ganó la medalla de Fields por eso. Pero lo más útil para nosotros hoy es que estas variedades en 6 dimensiones y con una pequeña restricción son algebraicas. Algebraicas quiere decir que los podemos describir como las soluciones de polinomios en un espacio ambiente. Esta A que está aquí es un espacio ambiente, las X son coordenadas en un espacio ambiente, y el polinomio define un subespacio adentro del espacio ambiente, y es un polinomio con coeficientes complejos. El ejemplo, un ejemplo clásico de Calabi-Yau en 6 dimensiones es lo que se llama la quíntica, que quiere decir un polinomio de grado 5 en el espacio proyectivo de 4 dimensiones. X1, aquí en este polinomio, X1, X2, X3, X4 y X5 son las coordenadas proyectivas en P4. Y este es un polinomio de grado 5, como es obvio, y tiene coeficientes complejos, y claro, puedo agregar más monomios a este polinomio. Estos coeficientes phi parametrizan la estructura compleja del espacio. Entonces hay otro conjunto de parámetros. Debo decir que por qué 5. 5 es precisamente lo que uno necesita para que esta invariante sea 0, C1 sea 0. Es decir, si uno escoge un polinomio de grado 7, no es Calabi-Yau. Perdón, los coeficientes, estos coeficientes, como decía, parametrizan la estructura compleja del espacio.
Por ejemplo, si yo cambio los parámetros, los coeficientes del polinomio, lo que hago es que deformo la superficie X con parámetros phi a una superficie X con parámetros phi primado. Ahora, entonces, tenemos espacios, tenemos parámetros de Kähler y parámetros de la estructura compleja, deformaciones de la estructura compleja. Y hay un número de ellos, voy a llamar a n el número de parámetros de la estructura de Kähler y m el número de deformaciones de la estructura compleja. Estos números son invariantes topológicos de X y no cambian bajo las deformaciones continuas de X. Entonces yo puedo, básicamente podemos clasificar Calabi-Yau usando estos números. Ahora, hay una propiedad que ha sido muy importante en física y en matemáticas, que es la simetría espejo de los Calabi-Yau. Espejo, pongo esta foto porque espejo da la impresión de que estamos hablando que hay una noción de reflexión. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Y lo voy a describir en términos de física, porque en matemáticas la descripción más moderna es increíblemente compleja. La simetría espejo fue descubierta en física por Dixon en el 87, y luego Lerge, Baja y Juan en el 89. Supongamos que tenemos dos variedades Calabi-Yau, X y Y. Voy a decir que X y Y son una pareja espejo si esta ecuación que quiero describir ahora. Consideremos una de las teorías de cuerdas, la 2A, y la teoría de cuerdas 2B. Una compactificada en X, la otra compactificada en Y. Y ahora estudio la teoría efectiva en cada una de ellas. Lo que esta ecuación dice es que la teoría física de cuerdas 2A propagándose en el espacio M4 por X no se puede distinguir de la teoría física de cuerdas 2B propagándose en M4 por Y. Eso que no se pueden distinguir, ¿qué quiere decir? Una teoría efectiva aquí, la otra teoría efectiva aquí. ¿Qué quiere decir que no se puede distinguir? Quiere decir que el espectro de partículas, con masa o sin masa, todas las cantidades físicas asociadas a la teoría, por ejemplo, los acoplos de Yukawa y los términos cinéticos, todo, son iguales. Si yo solo le entrego a cada uno de ustedes una o la otra, no pueden saber si vienen de la teoría 2A en X o de la teoría 2B en X. Perdón. Esto implica, por ejemplo, que el número de parámetros de Kähler de X debe ser igual al número de parámetros de la estructura compleja de Y viceversa. Y esto debe ser así porque esto viene del hecho de lo que acabo de decir, que el espectro de partículas debe ser el mismo. En particular, el espectro de partículas sin masa de ambos lados, el lado 2A y el lado 2B, debe ser el mismo. Lo que pasa es que el número de partículas sin masa en estas teorías está dado por la topología de estos espacios, de estos números. Y si tenemos esta relación, entonces tienen el mismo número de partículas sin masa. Pero entonces eso quiere decir, acá, como decía antes, N y M son números topológicos, ¿no? Que X y Y son de espacios topológicamente distintos. Y claro, entonces el hecho de que Calabi-Yau vinieran en pares de esta manera es lo que desarrolló desde los 80s esta noción de simetría espejo, y que al principio se encontró con mucho escepticismo de los matemáticos, pero ese escepticismo no era, era natural, porque había no había muchos ejemplos en los 80s de espacios Calabi-Yau.
Es decir, la conjetura de la simetría espejo en física está basado en argumentos puramente físicos. Estos dos argumentos. Bueno, pero entonces lo que se hizo a final de los 80s es desarrollar evidencia experimental de esta simetría de espejo, y esta evidencia empezó a crecer, ¿no? Esta es una gráfica. Cada punto representa un calabillado con números topológicos n y m. La vertical es la suma de esos dos números, la horizontal aquí es la diferencia de n y m. Entonces, si la simetría de espejo es cierta, esta gráfica debería ser simétrica a lo largo de la línea aquí en medio, de esta reflexión, ¿no? Una reflexión. Y al principio, claro, empezaba a verse que era simétrico, pero faltaban muchos puntos de ambos lados. No fue sino en 1990 fue la primera vez que se hizo una evidencia constructiva de un ejemplo. Green y Plesser hicieron esto. Y esta gráfica, que fue la que está en el póster de la charla, es lo que se tiene ahora, que está lleno aquí, casi no se puede distinguir, pero si uno hace un zoom de todas las regiones, uno puede ver que es casi simétrica ahora. Esto es un trabajo enorme, que incluye sobre todo el trabajo de Kreuzer y Skarke. Pero la simetría espejo va más allá que solo el espectro de partículas sin masa. Una evidencia de una estructura más profunda viene del estudio de la geometría de los espacios de parámetros. Entonces, recordemos, tenemos los parámetros de Kähler, los parámetros de la estructura compleja, y estos espacios parametrizan un espacio geométrico por sí mismos. Esto se llama espacios de parámetros, espacios de modular. Este espacio es de dimensión m más n, dimensión compleja m más n. ¿Sí? Es un espacio con métrica, y hay un diccionario también muy interesante entre la geometría de los espacios de parámetros y la física y las teorías efectivas. Por ejemplo, queremos calcular la métrica en este espacio, porque esto nos da determina precisamente los términos cinéticos de la teoría efectiva en 4 dimensiones. Pero la geometría de M también determina las interacciones entre partículas. En particular el acoplo de Yukawa, que lo llamo Y, para la interacción de 3 partículas. Pues, en matemáticas estas interacciones son formas cúbicas naturales en X o Y. Entonces regresemos a esta ecuación. Entonces, un aspecto de esta ecuación es que los espacios de parámetros están relacionados por lo que se llama el mirror map, o el mapa espejo. Una consecuencia de la conjetura aquí es que el espacio de la estructura de Kähler de X es isomorfo al espacio de la estructura compleja de Y. Isomorfo quiere decir que hay un mapa entre ellos, un mapa bien definido entre ellos, que lleva la estructura de Kähler de X a la estructura compleja de Y. Y esto también no es trivial, voy a mostrar un ejemplo después. De este lado, yo puedo empezar a calcular los acoplos de Yukawa, usando mis conocimientos de la geometría en este espacio. Y encuentro que puedo hacer fácilmente un cálculo clásico, pero
que me quedo un poco corta cuando trato de calcular todo el Yukawa coupling, incluyendo sus correcciones cuánticas. Entonces hay algo aquí que es difícil de calcular. Por otro lado, tengo la estructura compleja para Y. Y lo que uno descubre en estas teorías 2A y 2B, de teoría 2B, es que el cálculo clásico es exacto, el cálculo de Y es exacto, que las correcciones cuánticas son cero. Pero por otro lado, los acoplos son funciones complicadas de los parámetros. De este lado, este número clásico es usualmente un entero. Entonces, lo que me dice la simetría de espejo a través de este mapa es que este acoplo de Yukawa debe ser igual, el acoplo de Yukawa de un lado debe ser igual al acoplo de Yukawa del otro. Pero entonces, si puedo calcular de un lado, quiere decir que puedo encontrar las correcciones cuánticas del otro. Entonces, en el caso, que fue el caso de mi tesis, ¿no? En el caso de la quíntica en P4, y el espejo de este espacio, que fue originalmente construido por Vinnie Plexer, lo que uno encuentra es una fórmula como esta que está aquí. Este es el lado de la estructura compleja, ¿sí? De la estructura, perdón, de la estructura compleja ¿de qué lado estoy hablando con aquí? De la estructura compleja de Y, de este lado. Y este es el lado del Yukawa coupling asociado a los parámetros de Kähler. Recordemos que cada vez que digo que hay un parámetro hay una partícula sin masa, entonces hay un acoplo de Yukawa asociado a estos, a cada uno de estos. Entonces, como físico uno viene y uno escribe una integral de trayectoria y uno hace un cálculo y uno se encuentra con esta ecuación. Este cálculo del lado izquierdo no es fácil, pero se puede hacer. Y de este lado, lo que uno encuentra es que las correcciones cuánticas dependen de unos números que son extremadamente difíciles de calcular. Esta Q que está aquí es E a la 2 pi y T, donde T es el parámetro de Kähler. Y esta derivada de phi respecto de T es una derivada del mirror map, del mapa espejo, ¿no? El mirror map también se puede calcular y está dado por esta ecuación preciosa que está aquí abajo al final de esta transparencia, que es una serie con coeficientes enteros, una serie en Q con coeficientes enteros, donde lambda es 5 psi a la menos 5. Fue un misterio, hay varios aspectos de estas dos ecuaciones que quiero mencionar, y voy a regresar al mirror map en un momento, al mapa espejo en un momento. Voy a regresar ahorita a los acoplos de Yukawa. ¿Qué son los enteros NK? Lo que uno hace, lo que uno puede hacer, lo que uno puede demostrar es que las correcciones cuánticas al acoplo clásico están en correspondencia precisa con lo que se llaman matemáticas curvas racionales. Y estas curvas, ¿qué son esas curvas racionales? En este ejemplo, son esferas en 2 dimensiones, embebidas, no sé si se dice así en español, embedded, embebidas en el calabillado por mapas holomorfos. Holomorfos quiere decir que dependen holomórficamente de las coordenadas. NK es el número de curvas racionales de grado K. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una curva de grado 2. U y B son coordenadas complejas en la esfera, y hago el embedding al calabillado, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, hay uno más extra aquí, perdón, hay uno extra aquí que no debería estar. Recordemos que hay 5 coordenadas proyectivas en P4,
Esto que está aquí representa una curva racional de grado 2. Holomorfa quiere decir que no va a depender ni de U barra o de B barra. Entonces, lo que hace la simetría espejo es permitir el cálculo de estos números. De hecho, lo que hace la simetría espejo es producir una función generatriz para estos números. Esta ecuación que está aquí uno la puede entender como una función generatriz para los números n. Esto se puede calcular. Dada esta relación, puedo deducir estos números. Ahora, estos números habían ocupado a los matemáticos por mucho tiempo. Clemens calculó los de grado 1 en 84, encontró este número. Sheldon Katz en el 86 encontró las curvas de grado 2. Luego, para las curvas de grado 3, Ellingsrud y Strom habían publicado un número que no corresponde al que he escrito aquí. Y cuando salió nuestro artículo, había una contradicción entre el número de ellos y el de nosotros, y había apuestas entre la gente, quién tenía razón, si los físicos o los matemáticos. Y lo que pasó es que sí teníamos razón nosotros, pero es también muy difícil ver cómo, si uno ve el trabajo de Ellingsrud y Strom, es de quitarse el sombrero casi, ¿no? Es un trabajo extremadamente difícil con un código que tenía un pequeño error y por eso no coincidían los números. Una vez que corrigieron el error, en el 92 publicaron un número que coincidía con este que está aquí. Y claro, luego uno puede seguir. Ahora regresemos al mapa espejo, ¿no? Una pregunta que no hemos podido responder en más de 30 años, este trabajo se publicó en 1991, tiene que ver con este mapa espejo. Bueno, notemos que estos son números enteros. Kratten-Tucker and Ribble en el 2007 demostraron que estos números sí tenían que ser enteros, pero en su trabajo uno no logra sacar ninguna noción de por qué son enteros. Y aún menos, nadie sabe qué cuentan. Entonces, esto es un problema que toca inmediatamente en lo que es la teoría de números. Series con enteros es usualmente algo que hace pensar a cualquier matemático en teoría de números. Y realmente el trabajo que he hecho más recientemente en teoría de números fue inspirado por esa pregunta y todavía no nos puede responder esta pregunta, pero bueno, hemos respondido otras preguntas, pero no esta. Desafortunadamente, como digo, no tengo tiempo de hablar de trabajo en teoría de números hoy. Entonces déjenme, perdón que me he ido un poquito más, pero quiero concluir. La simetría espejo es solo un ejemplo de dualidades en la teoría de cuerdas. Es uno de varios. Tenemos, se llama T-duality, lo que se llama ADS y FT, las otras dualidades entre las diferentes teorías. También hay muchas generalizaciones. La función generatriz que mostré hoy, bueno, aparece no solo para ese ejemplo, para parejas de espejo, de calabillados. Y es solo una clase, es solo un ejemplo de una clase más general de identidades que se llaman invariantes de Gromov y Witten. Entonces, estos números son un ejemplo de lo que se llaman invariantes de Gromov y Witten en matemáticas ahora. La simetría espejo sigue siendo matemáticamente una conjetura. Por supuesto, la evidencia experimental es enorme. Y como vemos aquí, no es solo la evidencia experimental, esto ha
tiene esa teoría espejo desde el punto de vista de física, tiene predicciones matemáticas que luego se pueden demostrar. Muy bien. Y bueno, mucha investigación se ha hecho tratando de entender la profunda estructura matemática de esta simetría. En el 94, Kontsevich hizo una conjetura matemática asociada a la simetría espejo, que se llama simetría espejo homológica o homological mirror symmetry. Y escribí lo que él dice, solo por que esté completo, pero no es algo que quiero describir aquí. Esto entra en, ya no estamos hablando solo de las partículas sin masa y del espacio de parámetros. Hay toda una categoría de objetos en cada lado que se identifican. También está el programa de Mark Cross y Bernd Seiber para demostrar la simetría espejo, que empieza con la pregunta, dado un Calabi-Yau, ¿cómo construyo su espejo? Y de ahí ha seguido con resultados muy profundos. Y con esto pues quisiera terminar hoy y quiero darles a todos muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta conferencia. Ahora abrimos, muchas gracias, las preguntas. Perdón, tenía el Facebook ahí. Vamos a abrir el bloque de preguntas para las personas del Zoom y también para las personas que están conectadas en Facebook Live. Bueno, William Ugalde desde el Facebook dice, una mujer científica latina inspiradora. Muchas gracias. Muy agradecida por el comentario. En el Facebook. Tal vez una pregunta, Celia, ya que veo que la gente está un poco cohibida por el impacto de su presentación. Tal vez si nos puede contar un poco del impacto que ha tenido su trabajo y que está mencionado en libros como The Elegant Universe, por Green, y en fin, ha sido un trabajo que ha tenido un impacto muy grande. Pero si nos pudiera contar un poco sobre precisamente la cantidad de espacios posibles de Calabi-Yau dentro de ciertas condiciones, pero que es un número gigantesco, creo que es alrededor de millones, medio billón o sí, un sí, número de casi, esa sí, escala. sí. Y que al mismo tiempo no sé hasta dónde, al querer tener esta base matemática de las teorías de cuerda, por otra parte su trabajo tiene implicaciones sobre la multiplicidad de soluciones Así, que va en contra de la unicidad de una teoría de cuerdas, sí. teniendo, por ejemplo, como consecuencia billones de posibles universos y cosas por el estilo, lo cual se ha especulado mucho sobre eso, pero que yo creo que es aceptado que su trabajo ha contribuido mucho en esta dirección. Tal vez si nos puede comentar un poco sobre eso. Exacto. Entonces, es que hay unicidad aquí, en parte por eso lo puse entre comillas, esta unicidad de las teorías de cuerdas. Es porque en las teorías en 10 dimensiones hay esta noción de unicidad. Pero la pregunta es, ¿cuántas soluciones consistentes hay a estas teorías? Y hay millones. Por ejemplo, el espacio plano en 10 dimensiones es una solución consistente para muchas de estas, que no es una cosa, no es un espacio realista, ¿no? Entonces uno puede, o sea, dejemos Calabi-Yau, hay miles y millones de soluciones posibles, y entonces uno tiene que decidir qué es lo que uno quiere hacer con esto, ¿no? Desde el punto de vista de matemáticas, a un matemático esto no le importa mucho, digamos. Hay millones de soluciones y todas tienen geometría y
tiene impacto matemático importante en matemáticas. Por ejemplo, lo que acabo de presentar hoy no son teorías realistas, son 4 dimensiones, pero tienen demasiadas partículas sin masa, tienen demasiada supersimetría, pero no es una teoría realista. Entonces hay millones de estas. Pero lo que un matemático aprecia de todo esto es estas estructuras matemáticas nuevas, ¿no? Como digo, un matemático no le importa mucho si esto describe eso, tanto, pero sí le importan las consecuencias matemáticas. Hay toda una riqueza de matemáticas nuevas en todo esto. Ahora, si uno es un físico y a uno sí le importa esto, entonces hay un problema, ¿no? ¿No? Dices, ¿qué hago yo con todas estas posibles soluciones? ¿Y cómo determino yo cuál solución, por qué una solución y no la otra? Y ahorita no hay una respuesta buena para eso. Simplemente no hay. Es decir, eso es algo que es uno de los problemas en la teoría de cuerdas, de hecho, ¿no? Como teoría física en este momento. También tienen supersimetría y tenemos que ver cómo en 4 dimensiones es decir, supersimetría no se ha detectado. Es decir, entonces, esto no es un problema, de hecho, para teoría de cuerdas en este momento, pero aún así uno tiene que manejar esto. Y yo en este momento no sé cuál es la respuesta a eso, a esa pregunta. No, es decir, yo, como digo, trabajo mucho en las estructuras matemáticas y a pesar de que en la charla de hoy me hablé más del lado físico, simplemente porque el lado matemático es muy complicado de escribir. Gracias, Senia. No sé si querías saber más de esto. No, bueno, habrían, digamos, otro tipo de preguntas también. Eh, Saber o pensar si finalmente se puede llegar a unificar la gravedad con la teoría cuántica de campos. Podría ser que sí, podría ser que no. Exacto. O podría darse solo holográficamente, como en el Sí. caso de la conjetura de Maldacena, que creo que es un punto de vista Exactamente. reciente, Sí. que es muy interesante porque es no trivial y muchos de los problemas tan serios en teoría de cuerdas en cierta forma se eliminan. No sé qué piensan No, sobre eso. sí, yo estoy de acuerdo que es una de las, para mí es una de las dudas más importantes ahora que han salido de las teorías de cuerdas. Y es esta noción de ADS-CFT que es una historia para otro seminario. Bueno, esperamos que pueda, el próximo seminario, hablar sobre La historia de Maldacena es también muy... Y también otra vez todavía hay muchos problemas pero tiene mucho potencial. Y también, tanto desde el punto de vista físico como matemático, tiene un impacto también muy grande en matemáticas. sí es. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, veo que la gente no, como que necesitamos a alguien que salga que no se sienta cohibido por todo el aparato matemático y que puedan hacer preguntas y participar. Creo que su trayectoria es muy interesante, ¿verdad? Saliendo de la Universidad de Costa Rica en un momento en que el nivel científico pues no era tan elevado como hoy día, con todas las posibilidades que hay y que haya tenido una trayectoria tan extraordinaria que la haya llevado hasta la Universidad de Oxford, de manera que es realmente un ejemplo excepcional. Y también ver pues, varias personas en Latinoamérica que
que han tenido una carrera extraordinaria. Una de ellas, naturalmente, es Maldacena, ¿verdad? Sí, Está tal vez al nivel de los grandes, ¿verdad? De manera que eso es un progreso muy importante visto desde el punto de vista de este continente. Así que también felicidades por su carrera y por su trayectoria. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos también un comentario del doctor Pedro León Azofeifa, miembro de nuestra academia. Dice qué impresionante presentación de Xenia e importante contribución a la teoría de cuerdas. Un orgullo de nuestra academia por muchas razones. Felicitaciones. Gracias. Y además también tenemos desde Kevin acá que está en el Zoom, dice excelente presentación, me encantó escucharle hablar con la pasión que le dedica a su labor y trabajo. Muchas felicidades. Gracias. Tenemos también un comentario de Leopoldo Esquivel que nos acompaña desde Zoom. Gracias, estimada Xenia de la Osa. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a los dos por los comentarios, o a todos por los comentarios. Le Creo damos que la palabra. Perdón. Gabriel Macaya quiere preguntar Sí, le algo. damos la palabra al doctor Gabriel Macaya. No, es que desde hace algunos meses, para ser preciso, estoy tratando de leer el libro de Roger Penrose, Moda, Fe y Fantasía, Ah, ese no lo he leído. Sí. que, digamos, no lo han leído. Bueno, entonces aquí No, me quedo. no lo he leído y es una pena. Él me lo regaló en español, porque tenía una copia en español y me lo mandó a la oficina. Bueno, el libro cita tu Ah, sí, trabajo con Philip Candelas sí. Creo que del, por eso me lo mandó a regalar, sí. del 91 y tiene todo un capítulo sobre cuerdas. Sí. Pero bueno, el punto que él tiene es hasta dónde el Ujú. trabajo de ustedes, matemáticos y físicos, Sí. está influenciado por modas, fe. Ah, sí, bueno. Esto de las modas en física es es de siempre, pero yo ahora es que no lo veo así. A mí lo que me interesa es producir trabajo original. Entonces es trabajo original en matemáticas. Y ahí está. Es decir, no, no, no sé qué más vueltas le puedo dar al asunto. Sí, mucha gente se queja que hay demasiada gente trabajando en teoría de cuerdas, que hay mucha, bueno, eso no. Pero entonces, tu Ujú. punto claro es que sí es posible aportar trabajo y resultados originales Sí, más allá de las modas y la fe. así, ¿no? Es el trabajo que presenté hoy, es trabajo de matemáticas y física y es original y está, no lo voy a asociar a pesar de que la inspiración es en física. Yo no diría que el mundo está dado por, esto es un modelo del mundo, para nada, pero sí dio lugar a matemáticas rigurosas, nuevas, y no hay, y ya, es original, ¿no? Eso es va más allá de fe o de... Sí, sí, ahí está. Muchas gracias porque pones la lectura del libro en otra perspectiva. Ah, bueno. No, con Roger hay desacuerdos, pero yo respeto también mucho su trabajo, es decir, su trabajo en Twistor Theory es muy interesante también, ¿no? Sí. El acercamiento es totalmente intuitivo, nada teórico ni matemático. Y me está costando la lectura del libro, pero bueno. Y eso me dicen que no es fácil. Sí. Muchas gracias, señor. Bueno, gracias.
Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Walter Fernández para terminar esta sesión. Ok, don Bueno, no, de mi parte nada más para reiterar a nuestra conferencista de hoy nuestro profundo agradecimiento por esta conferencia tan interesante y valiosa. Y a todos los que nos acompañaron, pues también muchísimas gracias.